En el episodio pasado conocimos a Amparo, una mujer maravillosa que abrió su corazón y nos contó cómo una profunda depresión la llevó a atentar contra su vida. Tras ese intento fallido, se levantó como una mujer llena de fuerza y llena de luz que hoy tiene una historia de éxito para contar. No te pierdas este episodio. Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela. Dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Donde yo dije, wow, tantos años te ignoré, tantos años, nunca te pregunté cómo te sentiste tú cuando encontraste ese cuerpo ahí tirado en el piso. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu desesperación? ¿Cuáles fueron tus miedos? Y verdaderamente yo pienso que a través del prólogo yo terminé de sanar y entendí, ahí como que todo cobró sentido, porque entendí, wow, o sea, la visión que yo tenía en mi mente, porque ya estaba el tema de la mariposa en mi mente, pero yo lo asociaba con la mariposa que se había aparecido en la puerta de mi habitación, que se tenía que volver a color, y cuando él escribe ese prólogo, yo dije, wow, nada es casualidad. Qué bonito es vivir con ese discernimiento y esa apertura espiritual donde, donde Dios te da esa claridad mental y tomar acción, no dudarlo. Porque muchas personas, ay, una mariposa, ay, por Dios, no lo van a leer los hombres, ay, van a creer que es solamente para mujeres, ay, que no sé qué, porque todos esos pensamientos me llegaron. Pero igualito yo tomé acción y fue la mariposa. Entonces, yo las invito a que lean el prólogo porque no le voy a decir el prólogo. Cuando ustedes lean ese prólogo, está gratis en Amazon. Tú pones Amparo, una historia de fe, y el prólogo y el primer capítulo están gratis en Amazon. Yo quise que fuese así. Y, y pues bueno, ¿cómo ha sido nuestro éxito como matrimonio a lo largo de estos 18 años que nos conocemos? La comunicación. Marcela, la comunicación ha sido el principal valor, ejemplo o punto donde unas parejas deben confluir. O sea, la comunicación es la clave del éxito. Entonces, cuando tú amas, entiendes que es una persona, que consigues a una persona para construir, no que estás buscando un hombre para que te dé. No es que yo soy la única que va a trabajar o tú eres el único que lo va a hacer y yo me voy a quedar cuidando a los niños. No, aquí los papeles son iguales en ambas partes, iguales. Él también cocina, yo también cocino, él se cuida a los niños, él también limpia, yo también. Igualdad de género existe en nuestro matrimonio. La comunicación, el hablar, el confiar, ¿ok? Porque nuestra relación vino de lo pésimo a lo que es ahora. Pero el entender de que te enamoras para envejecer, no que te enamoras de esa versión bonita que entendiste, que conociste en ese momento, sino enamorarse de cada una de esas etapas, de esa evolución que han tenido y cómo hemos llegado al éxito. Y en estos días me dijeron, Amparo, tú tienes que hacer un programa de cómo puedes trabajar y manejar tantas empresas con tu esposo, porque es que yo no puedo trabajar con mi esposo. Y yo le dije, bueno, es que la clave está en la comunicación, en remar el mismo barco hacia el mismo sentido. Tú no puedes remar hacia la derecha y tu esposo remando hacia la izquierda, porque en algún momento se va a romper el barco y es allí donde empiezan los problemas, empiezan los disgustos, el cero competencia. No existe competencia entre las parejas. Tienen que entender que están trabajando en el mismo equipo, que están jugando en el mismo equipo. Cuando se acaban las competencias, que yo sé más, que yo tengo, que yo sé, que no sé qué, que tú no tienes la razón, comprendes de que es así. Y él entendió también que hay una faceta en mí donde las hormonas, hay un día específico donde las hormonas, él dice, está hormonal, yo mejor me minimizo y me desaparezco.
y también entender el lenguaje del amor. Es importantísimo cuando tú entiendes el lenguaje del amor de tu pareja, porque no todo el lenguaje del amor es que te abracen, que te quieran, que te lleven flores. No, hay amor, hay distintos lenguajes del amor. Él entendió mi lenguaje del amor y yo entendí el lenguaje del amor de él. Y así nos hemos llevado exitosamente bien hasta ahorita. Y todos los días nos enamoramos aún más porque ya no nos enamoramos físicamente, sino del alma, del conocimiento, entendemos, comprendemos, debatimos, no peleamos, ponemos en la mesa distintos puntos de vista, se hacen mejores preguntas para obtener mejores respuestas y se solucionan la adversidad o el tema que esté en la mesa. Así que espero que haya respondido esa pregunta tuya, Marcela, que me hiciste hasta llorar. Sabes que me encanta lo que comentas porque el tema de las relaciones llega un momento en el que llega a ser algo de conciencia. Es decir, no es que dejó, o sea, llega un momento en el que yo tengo la de conciencia y de voluntad, ¿no? O sea, yo de manera voluntaria hago que esta relación sea una relación de cuidado mutuo, de crecimiento mutuo. Obviamente, los dos tienen que estar en la misma página o si no vas a remar sola. Pero sí, me encanta lo que dices porque muchas parejas todavía creen que depende de que te atraiga, o depende de que se siga viendo guapísimo a los 50, 60, o depende de que todos los días te llegue con flores. Maravilloso si lo hace, pero digamos que sí es necesario tener claro que hay un momento en el que tú decides, o los dos, deciden construir, ¿no? Deciden construir. Si los dos no están en el mismo barco, pues a uno solo remar le queda muy difícil. Pero me encanta como lo has planteado, porque si llega un momento en el que se vuelve un acto voluntario, consciente e intencional construir una relación. Me encanta Total, cómo lo planteas. quiero aportar también este tema que es el vivir el día a día, porque muchas veces esperamos celebrarnos o esperamos una ocasión especial para sacar a tu esposa, hoy es nuestro aniversario, y no es así, vive el día a día, Mm. nosotros disfrutamos todos los días. Si hoy es que nos provocó ir a un restaurante y tomarnos una copa de vino, nos vamos solo y nos hacemos nuestra date night o day lunch o whatever, y nos tomamos esa copa de vino, conversamos, disfrutamos, hablamos de cualquier cosa y no necesitamos que sea una fecha importante para imponernos esa fecha. A lo mejor esa fecha no es la que está alineada y uno se empeña, pero es que hoy es nuestro aniversario, pero qué bolas no me vas a sacar, pero no puede ser. Cuando eso se acabó, o sea, se acabó, se rompieron esos paradigmas en nuestras mentes, vivimos el momento, el día a día, el hoy estamos, mañana no sabemos. Y tú sabes una cosa también que me impactó muchísimo, fue la anécdota de una amiga que perdió a su esposo y ella nos dijo en ese momento, hace millones de años atrás, nos dijo, disfrútense, disfrútense cada día, porque ustedes no saben cuando ya no están. Tómense fotos, grábala a ella en cualquier cosa, grábalo a él en cualquier cosa, háganse cosas, disfruten el día a día, porque ustedes no saben el momento que ya no van a estar. Y eso a mí me impactó tanto y a él también ver desde ese dolor de esa mujer que vivía dependiendo de su esposo también y nos dé ese mensaje que dice, coño, vivía en la vanidad, vivía en el que él lo traía todo y me lo quitaron y ahora ¿qué hago? Ni una foto me quedó de él. O sea, yo digo, mierda, pero entonces, ¿cómo que era que lo amaba? Porque ni siquiera una foto. Le tomaste a tu esposo un video. Nosotros llenamos esos teléfonos de fotos desde ese día. Bueno, siempre lo hemos llenado, pero ese día ahora aún más. Yo digo, Claro, bueno, se me acabó la memoria, ven acá. claro, Siempre claro. acumulando memoria, pero la memoria más que todo es la que llevas aquí, la que vives, esas anécdotas, ese estado de felicidad continua, ese estado de gratitud, que darle gracias
a tu Dios, a tu creador del día a día, de que estás viva. Y eso me ha llevado a mí a ser la persona que soy, la gratitud. Amparo, de lo que puedo ver, pues también de cierta forma Inaudi y tú tienen un propósito, digamos que en común, que es lo que hacen un poco en el tema de las empresas de los seguros y todo lo que han fundado alrededor de eso, pero paralelo, me contabas que tus proyectos este año ha sido dedicarte un poco a crear esa marca personal, a promover tu libro y a pasar esas lecciones aprendidas que te permitieron a ti ser la mujer que eres hoy en día con otras personas, atraer esas maripositas que hablábamos alrededor tuyo a través de tu programa del Indomismo Humano. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de eso y cuál fue ese aha moment para decir, ya escribí el libro, ya sané, en qué momento tuviste como esa idea de empezar a volverlo, aparte de tu compañía de seguros, empezar a trabajar en tu marca personal y decir, bueno, a esto es a lo que me quiero dedicar. Bueno, Marcela, mira, a mí la vida me ha golpeado durísimo, efectivamente. Y en cada golpe entiendo que es parte de ese proceso donde el diamante se está puliendo, ¿ok? Y pues cuando entiendes que ser empresaria es crear una empresa, ponerla que trabaje sola, a que produzcas para ti y salir y crear otra empresa, ponerla a producir, que otras personas la lleven, buscar un CEO, un manager, alguien que la lleve, salir y así sucesivamente, entonces ahí es donde tú te puedes llamar empresaria, ¿no? O empresario, porque si no vas a seguir siendo un eterno operador, ¿ok? Eres dueño y esclavo de tu propio negocio, cuando no puedes salir de ese negocio. Entonces, cuando tú ves que ya el tema de los seguros ha sido diseñado, adoptado, mi esposo ahorita se está encargando de todo el tema de los seguros, de capital, y yo me estoy encargando de la fundación y de crecer mi marca personal, porque él entendió que sin duda alguna tengo un propósito de vida y a través de este libro ha impactado muchísimas personas. ¿Por qué? Bueno, desde el 24 de enero que se lanzó este libro ha sido no stop. No stop, me han invitado a conferencias, he viajado y el apoyo incondicional que yo he recibido de INAU ha sido de verdad admirable. Él se queda con los niños, vete tú, yo me quedo en la empresa, y cuando él ha entendido todo este proyecto, porque se lo pongo en perspectiva, ¿no? Le digo, mira, existe la marca personal, quiero llevar mi propósito de vida al siguiente nivel. ¿Cómo llevar esto? Bueno, necesito impactar a muchísimas más personas, a darle a conocer mi historia, ayudarlos a impulsarlo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues entonces nació el Indomismo Humano, nació es ese fuego interno que hay dentro de mí, que desde el principio del podcast les estoy hablando, ese fuego que hay aquí que me dice la determinación, la claridad, el no stop, el sigue adelante, esa fuerza que hay salvaje dentro de mí, me ha llevado a aterrizarlo y a, a sacar esa filosofía de vida que he tenido, que he tenido, he atraído o he sustraído a través de mis experiencias. Entonces nace el indomismo humano porque he visto de que las personas crecen mentalmente y solamente crecen mentalmente y se desarrollan en el crecimiento personal, en la neurociencia, en la PNL y así por ahí se van. Pero se les olvida la espiritualidad, se les olvida la fe, se les olvida esa energía pura, se les olvida de que somos energía, somos movimiento. O te enfocas solamente en la espiritualidad, en el movimiento, y caes en fanatismo, caes en religiones
y te olvidas del crecimiento mental y te olvidas de las finanzas. Y entonces, o existe también aquella persona que nada más se enfoca en crecer financieramente y te estás olvidando de la espiritualidad y de la mentalidad, o llegas a hacer el billete y no tienes salud. Entonces te olvidaste de la mentalidad, de la espiritualidad, de tu cuerpo, del templo que te dieron para que pudiese llevar a cabo todas tus actividades en esta tierra. No trasciendes. Entonces, trascender es el objetivo principal del hinduismo humano. Crecer mente, cuerpo, espíritu y finanzas, pero sobre todo trascender. ¿Por qué trascender, Amparo? La vida, les comenté al principio de esta pregunta que la vida me ha golpeado muy fuerte y el año pasado mi padre me vino a visitar. Después nuestras relaciones han sido cíclicas cada 10 años y después de 10 años sin verlo me vino a visitar con la visión de quedarse aquí en Texas. Y se me cayó, se dio un golpe en la cabeza, quedó inconsciente en terapia intensiva y fueron 60 días en una terapia intensiva aquí en Estados Unidos, el cual yo no entendía el para qué me había pasado esto. Pero ya yo estaba en conciencia, ya yo había trascendido, había crecido, pero me hacía falta o sea, sí en mente, sí en finanzas, sí en cuerpo, pero me faltaba ese tema, ese punto que era la espiritualidad, la trascendencia. Y es allí donde entiendo de que muchos patrones de nuestras vidas vienen por nuestros ancestros, vienen tratándose de mapas ancestrales y uno inconscientemente los repite. Y es allí donde despierta en mí esa conciencia de que simplemente me había pasado eso a mí aquí en este país porque yo necesitaba cerrar un ciclo que mi abuela Amparo, que se llamaba mi abuela paterna, que es la mamá de mi papá, se llamaba Amparo, no pudo cerrar cuando ella estaba en este plano terrenal con mi papá. Y a mí me ponen Amparo irresponsablemente en honor a mi abuela y pues yo traigo toda esa responsabilidad acá y es a mí, yo soy la encargada de cerrar ese ciclo, en cuidarlo y es allí donde nace mi segundo libro, se llama Conexiones Ancestrales, va a salir el año que viene, ya está listo y es donde yo les ayudo a mis personas favoritas, ustedes, a abrir esa conciencia de esas conexiones ancestrales, de buscar esos patrones invisibles, de que siempre tenemos repetición absoluta en la vida, que no, ¿por qué atraemos las mismas personas? ¿Por qué madre soltera en mi cadena? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y entonces allí donde entra, pero si yo estudio a mi abuela, ¿por qué me pusieron Juanita? ¿Será por el nombre de mi abuela? ¿Por qué me pusieron Sutanita? ¿Será por el nombre de mi tía? ¿Quién era mi tía? Y comienzas a buscar. La Biblia siempre te habla de romper esas cadenas, de romper esos patrones, pero no te habla el cómo, de cómo lo vas a hacer. O sea, cómo lo vas a investigar, cómo lo vas a romper. Entonces, allí hay un muy buen material. También aprendí mucho de Bruce Lipton, donde te dice que no solamente heredamos el ADN corporal, los ojos, el tono de piel, el cabello, las facciones, sino también heredamos ese ADN inconsciente que está en el cerebro. Entonces, eso se marcó mucho en mí, me ayudó mucho, mucho a aterrizar esta idea de la trascendencia. También hubo un impacto grandísimo en ese momento en mí, fue cuando leí Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, donde muchas personas lo han leído y dice, wow, sí, la reencarnación, wow, la muchacha Catherine tenía 86 vidas, wow, tal, todo esto. He debatido ese tema con muchas personas, pero muy pocas han llegado a este punto y ahí te va mi perla.
Catherine reencarnó 86 veces según el libro de Brian Weiss. Y lo que yo percibí de todo ese libro es que la chica nunca trascendió. ¿Cómo es eso, Amparo? Bueno, simplemente la chica cambiaba de género, cambiaba de posición, pero todas las 86 vidas fue pobre. Todas, absolutamente todas las 86 vidas fue pobre, catastrófica, horrible. Nunca trascendió espiritualmente. Y es allí donde yo, dentro del hinduismo humano, adopto la filosofía de vida de trascender. Y saco mi propia filosofía de decir, mira, exactamente, Warren Buffett empezó a los 8 años, 10 años de edad a trascender. ¿Tú crees que Warren Buffett termine su vida aquí y empiece otra y vuelva y empiece pobre y no va a ser rico de nuevo? Obviamente que sí, porque ya en su ADN sabe cómo hacer el billete. Entonces, ahorita en esta vida que tú tienes, estás trascendiendo, estás aprendiendo. ¿Qué viniste a sanar? ¿Qué misión tienes en tu vida? ¿Verdaderamente la estás logrando o estás atrapada en las excusas? ¿Estás atrapada en el victimismo? ¿Estás atrapada en esa caja negra? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás trascendiendo? Y esa es la pregunta que te dejo a ti, el público del día de hoy que nos está escuchando, que se quedó pegada con esta historia de Amparo Moles. Mi pregunta el día de hoy es, ¿estás trascendiendo o estás todavía en esa rueda del hámster? Dándole, dándole, dándole la misma rueda. Es una pregunta. Amparo, amarrado a esa pregunta, yo te devuelvo la pregunta de una creencia que está muy arraigada y es que no se puede tener todo. Entonces, si me va bien en salud, las finanzas van a fallar. Si me va bien en finanzas y en salud, claro, es que no me puede ir bien en el amor porque uno no se puede tener todo en la vida. Y ese es un mantra que mucha gente repite y que hasta cierto punto, cuando algo cojea, tú dices, bueno, pero estoy sana, bueno, pero el banco está bien. Entonces, no se puede tener todo en la vida. Eso es un punto de conformismo. ¿Qué pasa si no lo creemos? ¿Se puede o no se puede tener todo en la vida? Sí, se Cuéntame. puede tener todo en la vida. Yo tengo amor, tengo salud, tengo espiritualidad, tengo éxito absoluto porque yo me lo creo. Si tú te crees que no se puede tener todo en la vida, es lo que vas a obtener. Así de simple. O sea, es peligrosísimo entonces creer eso. Muy peligroso. Recuerda que todo lo que obtienes es de acuerdo a lo que crees. Y la primera regla universal es, el todo es mente, el universo es mental. Todo está aquí en tu mente. Y todo lo que crees y sabes es porque lo creaste aquí en la mente. Así es simple. Entonces, cualquier cosa que tú tengas en la vida vuelve siempre a ese principio. El todo es mente, el universo es mental. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué estoy creando? ¿Cuál ¿Cuál es es ese primer paso, Amparo? Para la gente que nos está oyendo, ¿cómo empiezan ellos a cambiar esa mentalidad? ¿Cuál es ese primer paso que les das? Una primera herramienta que inscribiéndose en el puedan cerrar el hinduismo humano? podcast, que puedan cerrar el podcast y decir, ok, voy a hacer este ejercicio que me dijo Amparo, o no sé. Así es, te voy a regalar el primer ejercicio y es cambiar la narrativa, las palabras que dices, de dónde vienen, ser consciente de cada una de las palabras que dices, el no puedo, los refranes que repites. ¿Por qué? Porque simplemente hablas como te enseñaron a hablar, así de simple, ¿me entiendes? No hablas conscientemente. Estoy trabajando, tengo que, no puedo hacer esto, me siento débil, estoy enferma. Todo lo que declaras con tu boca es lo que atraes a tu mente. Y paso número 2, ¿qué le estás metiendo a tu mente? ¿Le estás metiendo reggaetón? ¿Le estás metiendo música depresiva? ¿Música de que se cortan las venas? ¿Música... ¡ah! ¿De dónde viene eso? ¿Por qué te gusta esa música? Cámbialo, rompe los patrones. Y número 3, este es la perla, mira, en todas estas pulseras que yo tengo acá, tengo esta, que es la más barata. Es una liga.
Y esto es asociación, placer y dolor. Cada vez que estés pensando algo negativo, date con la liga. Y más nunca en la vida te vas a volver a dar ese pensamiento. Asocia con dolor ese pensamiento que llega a la vida, ¿ok? Y asocia con placer la nueva palabra que estás adoptando. Conciencia absoluta. El vocabulario es lo primero, Julia. Me encanta, me encanta, me encanta. Muchas gracias. Este Marce. resumen está duro. Está increíble y me encanta porque de aquí hemos sacado 2 episodios valiosísimos y yo creo que necesitamos una próxima reunión con Amparo, sobre todo sobre este segundo libro que me llama muchísimo la atención. Y obviamente la invitación es que todos tengan en sus manos el libro que tiene Marce. Marce vuelve a mostrarlo. Vamos a dejarles el link de Instagram de Amparo, vamos a dejarles el link de su Facebook, el link de todas las redes que tenga, pero también el link de compra en Amazon, porque vale la pena que lean el prólogo y ya ustedes decidirán si lo compran o no, pero creo que va a ser atrapadorcísimo. Yo cierro este podcast, cierro esta grabación y me siento a leerlo. Así Entonces, es, Marce, vamos porque vale el esfuerzo leer ese libro porque hay muchísimo contenido y es tan ligero de leerlo porque fue mi primer libro, es la inocencia pura en ese libro y de verdad que está ahí con toda mi alma abierta a darte todos los consejos, las reflexiones, todo lo que me pasó en crudo, ahí no hay edición de nada y, y es conocerme más íntimamente en ese libro. Y yo sé, estoy maravilloso, segurísima que va a conectar con algún punto de tu vida, porque así es. maravilloso. Y también me encanta saber que si hoy la gente está oyendo este podcast es porque seguro hay algo especial y algún mensaje especial para ellos por estarnos oyendo. Así Así es. que mil gracias, Amparo. Marce, te dejo la palabra. Vamos con el resumen, que me imagino que está increíble. Pero antes de hacer el resumen, yo quiero compartir con nuestra audiencia mi experiencia personal con Amparo, que fue, de verdad que nos conocimos pocos días, pero fue una respuesta muy bonita porque hubo una conexión, ¿no? De los días que estuvimos en el viaje, creo que los últimos 2 días pudimos compartir en algún momento en un mastermind, luego en un desayuno y luego una tarde que nos fuimos a caminar a Disney Springs y bastaron como esos momentos para yo decir, wow, es la respuesta de Dios a muchas oraciones de las personas con las que yo me quiero rodear. Y me llamó mucho la atención no solamente la energía que transmite Amparo, Juli, sino como tú lo dijiste, o sea, es como esa pasión y la manera en la como ella habla, que se transmite tanto lo que hay en su interior que la razón por la cual yo la vi desde el primer día fue porque me llamó mucho la atención su manera de vestir, que después me entero que ella es diseñadora de su propia ropa y que otro de sus proyectos es que va a sacar la ropa. Y yo la veía, pero yo decía, me encanta su outfit, pero lo primero que pensaba en mi creencia limitante es, se le ve divino, pero yo creo que a mí no se me vería así. Entonces va como de eso de que estábamos con 5,000 personas en el evento, pero desde el primer día que yo la vi, que no hablamos, o sea, digamos que le puse el ojo porque me encantó o conecté con su manera de decir, a veces hay cosas que uno le ve a la gente y wow, no es solo lo colorido, sino es como la presencia o la imponencia que te da eso. Conectamos súper bonito y hemos tenido la oportunidad y siento que de mucha forma cuando me regala su libro y hemos conversado, ha sido como esa persona que yo digo, qué bueno poder rodearme de ese círculo íntimo del que tanto habla John Maxwell y empezar a tener de cierta manera una guía por parte de ella y no ha sido tiempo, sino porque nos conocemos hace poco, sino ha sido como lo intencional con lo que se ha formado, digamos, esta relación. Así que Amparo, te quiero agradecer por aparecer en mi vida y porque hemos podido seguir teniendo conversaciones y porque has llegado a aportar valor a mi vida y te lo agradezco y sé que este proyecto va a ser súper lindo. Lo primero que creo que mucha gente se va a poder identificar es como esa depresión silenciosa que muchas veces no sabemos que se llama así. Y eso fue algo de lo que tú pasaste en tu vida, esa depresión que batallabas con tu mente, con tantas creencias limitantes, con tantas voces internas, que es como ese lobo que estamos alimentando en nuestra mente. Y pasaste todo ese proceso hasta que
tomaste una decisión y me imagino que ese sentimiento o esa acción de haberte impulsado a lanzarte por una ventana tuvo que haber sido después de pensarlo, de digamos que meditarlo muchísimo y que fuera algo como ya en el límite de decir no sé qué hacer con mi vida, para que ese fuera como tu renacer, tu trascender, que lo llamas o lo entiendes hoy en día después de tantas cosas. Viniste de una infancia de muchísimas etiquetas y maltratos y te fuiste de tu casa teniendo muy claro ese propósito, porque si yo me pongo a pensar, 15 años va a cumplir mi hija y yo me pongo a pensar traspapelándolo a todo lo que tú viviste y yo la sigo viendo muy niña y diría, wow, ¿cómo empatizo con ese Amparo de 15 años de tomar la decisión de romper ese círculo y salir y de pasar como todo ese proceso? Entonces, luego de ese proceso que tú te despiertas en el hospital y pasa como todo el proceso de que te quitan a tu hija y todo eso, llega una amiga a tu vida que es como esa persona que pone Dios para apoyarte y te regala este libro de Una vida con propósito, que si no estoy mal es de Rick Warren, donde empiezas como todo este proceso de empezar a reencontrarte con Dios y empezar a ver quiénes iban a ser tus guías a tu alrededor que te sacaran pues de todo eso. Entonces, ese proceso se empieza a hacer de un cambio interno que no es de la noche a la mañana y es una de las cosas que tú nos recomiendan es enamórate del proceso, porque no todo ocurre. Tú no llegaste a ser el Amparo que eres hoy en 1 año o 2 años. Te ha tomado más de 10 años pasar como en todo este proceso y empezar a reconstruirte. Y eso empezó, y aquí va como el primer consejo que nos puede dar ella es haciéndose cargo de sus errores, saliendo del rol de víctima, cambiando ese lenguaje interno y entendiendo que la única persona responsable de lo bueno y de lo malo es uno mismo. Que muchas veces siempre estamos poniendo ese dedo hacia afuera, en mi familia, mi mamá fue así, mi papá fue así, para seguir como en ese rol de justificar nuestros errores. Y llegar a ese proceso de introspección no es fácil. Entonces, lo segundo fue preguntarte qué puedo aportarle yo a las personas y empezar con ese proceso de decir que tu principal líder o a quien tú sigues es a Jesús y ver como todo este proceso de cómo vas a aportar tú desde tu experiencia y tu historia, que en ese camino mientras tú pasabas todavía no entendías el para qué. Fue como ese proceso de darse cuenta para qué y de la mano de caminar ese proceso empezar a pensar, no se trata de mí, sino de yo qué le voy a aportar a los demás con esto que viví. Entonces, luego migras a Estados Unidos sin tu hija al principio, que me imagino que fue súper duro. Pasas de tener este proceso de introspección y de tener, digamos, una estabilidad económica a no tenerlo todo. Pero aparece Inaúda tu vida y empiezan a pasar ustedes dos un proceso también difícil. Entonces, aquí es lo otro también de siempre tener esa mentalidad de ¿por qué me pasa a mí no? Sino para qué, y que los dos se hicieran responsables y empezaran de cero a luchar por su familia allá en Estados Unidos, que es donde empezaron. Otra de las cosas que nos agregas valor es que dices que el activo es tu mente y que siempre hay que invertir en conocimiento, en ver cómo mejoramos, cómo sacamos mejor el tiempo y en pensar muchísimo de cómo digamos, de cómo poder evolucionar cada vez y sentir que entre más inviertes, pues eso no va a quedar como en el vacío, ¿no? Entonces, luego llega este proceso donde escribes tu libro y te empiezas a afrontar a muchas cosas, no solo a la sociedad, sino pronto a esos miedos internos de volver a sentirte juzgada, de volver a ser vulnerable o de volver a revivir momentos que de pronto ya tú creías que habían pasado. Y aquí viene una introspección muy bonita que viviste con Inaud, donde a través del prólogo del libro es como eso que hacía falta para que tú cerraras el ciclo de poder sanar, de mejorar y de cada vez trabajar más en tu matrimonio y que sean como ese proceso y ese propósito en común que tienen ustedes, remando hacia el mismo lado y buscando sacar adelante sus cosas. De los otros consejos que das es de vivir un día a la vez, que al final eso me parece súper importante porque hoy en día queremos una inmediatez y aparte de la inmediatez, queremos que todo se haga ya. Y yo creo que cualquier persona que haya tenido éxito en algún aspecto de su vida, porque para todos no, el éxito no tiene la misma definición, no lo construyó de la noche a la mañana.
Entonces, es pensar en que ese proceso es de sembrar durante muchísimos años. Finalmente llega esta Amparo evolucionada que ya tiene digamos que sus empresas, todo lo que está haciendo y viene a trabajar en ese propósito de el para qué le pasó todo esto, a través de un libro y a través de su marca personal, que es el Indomismo Humano, donde ella lo que dice es que muchas veces las personas se enfocan en crecer solo mentalmente, pero se olvidan de buscar un balance en su vida, de buscar esa espiritualidad o de enfocarse en o solo la salud, o solo la fe, o solo el dinero, o solo el trabajo, pero no en tener como digamos que más allá de un equilibrio es un esfuerzo por uno trabajar y no tener fanatismo en nada, sino que en buscar tener desarrollado mente, cuerpo y espíritu y a lo que ella le llama trascender. Nos recomiendas 3 libros, que es el de Muchas vidas, muchos maestros, el de Controle su destino de Tony Robbins y el de Una vida con propósito de Rick Warren, que definitivamente ha ayudado muchísimo. Y luego nos cierras brindando unas herramientas donde haces la pregunta, que esto nos incluye a Juliana y a mí, que nos hagamos la pregunta de dónde estamos atrapados, que estamos en esa rueda del hámster o estamos tomando acción para trascender con nuestra vida. Porque definitivamente si no accionamos la vida va pasando y ahí nos quedamos. La primera recomendación que das es cambiar esa narrativa de decir, ser consciente de identificar qué estoy hablando, cómo lo estoy hablando, qué lenguaje estoy utilizando. Dentro de mi vocabulario está el tengo que, necesito que, no puedo hacer esto y evidentemente esas van como las acciones de lo que uno va teniendo. En lo segundo es, ¿qué estoy alimentando mi mente? ¿Estoy invirtiendo en ella? ¿Estoy leyendo? ¿O simplemente estoy viviendo en piloto automático y no estoy tomando acción con nada? Y lo tercero es la liga, que es algo tan sencillo y tan económico de asociar las creencias, y aquí la tengo yo, donde tú cada vez que tienes un pensamiento o cada vez que hay una acción que tú sabes que debes cambiar, te das con la liga y vas a asociar que eso es lo negativo y a través del dolor vas a decir, no puedo seguir haciendo esto con mi vida. Y luego asociar ese cambio de cuál va a ser ese nuevo lenguaje o esa acción que yo voy a hacer para salir de ahí, porque de nada me sirve que me dé duro todo el día si no estoy tomando lo positivo de lo cual yo quiero hacer y trascender, ¿no? Entonces, te agradezco por aceptar esta invitación, porque sé que tu agenda está súper apretada, pero porque creo que con un episodio como este podemos tocar la vida de muchas personas. Hoy me vestí de mariposa porque definitivamente siento que eso es una de las cosas que estás haciendo tú con este libro. No solo es el libro, sino es escucharte, es la comunidad que te sigue. Y Juliana y yo creamos este podcast con esa finalidad de traer personas que siempre el objetivo principal sea darle un saldo educativo para que podamos aportar a la sociedad desde nuestras experiencias. Y definitivamente tu vida creo que tiene una experiencia muy valiosa para aportarnos a todos. Gracias, Marcela, por ese resumen periodístico. Honro su presencia en mi vida, honro verdaderamente este tiempo invertido aquí con ustedes. Sé que estamos trascendiendo y sobre todo impactando muchísimas almas con este podcast que cuando se detengan a verlo, a leerlo, yo sé que van a tocar esa fibra. Todos tenemos un siguiente nivel que debemos descubrir. Y mi invitación el día de hoy es búscalo, porque sí lo hay. Así que me despido con esto, muchísimo amor, muchísimos abrazos y toda la energía productiva, abundante y de larga vida para todos los que están escuchando este podcast.